Bueno, continuando con la grabación de este teórico con la parte anterior, donde veníamos hablando de los genes y hablamos de los alelos, si eran alelos dominantes, alelos recesivos, si podían estar en un estado heterocigoto u homocigoto. Vamos a ver cómo se transmiten a la descendencia estos genes. Entonces, habíamos dicho que un gen tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. Recuerden el concepto de alelo, que son los estados alternativos de un mismo gen. En este caso va a ser la A mayúscula, va a estar simbolizando, en el caso que vimos recién, lo oscuro, y el recesivo, la A chica, que va a simbolizar lo claro. Y dominante es aquel que se expresa en homocigosis como en heterocigosis, y el recesivo es aquel que solo se expresa en homocigosis. Entonces, ¿cómo se transmiten estos genes? Acá vamos a ver, tenemos dos progenitores. La madre, este es el símbolo de la madre, y el padre. La madre y el padre son organismos diploides, con lo cual en sus células van a tener, va a tener la carga completa de cromosomas. Acá solamente se está expresando uno solo, o sea, un par, el par homólogo. Y este cromosoma contiene la A grande y este cromosoma contiene la A chica. Veamos acá. Es como si fuera este. Este contiene la A grande y este contiene la chica. Solamente que acá se está esquematizando las dos letras nada más. Entonces, esta madre es heterocigota para esta determinada característica, que sería el color de ojos. Y el padre tiene la misma condición, es un heterocigota. ¿Por qué es heterocigota? Porque tiene alelos distintos en el par de cromosomas homólogos. Entonces, veamos esto. Este individuo va a fabricar gametas, o sea, va a fabricar óvulos. La madre fabrica óvulos, el padre fabrica espermatozoides. Entonces, va a ser la meiosis, por eso dice acá, vamos a tener la meiosis, y va a tener gametas. Gametas que acá las sacamos en dos. Pero ¿esto qué quiere decir que va a sacar? La mitad van a ser A grande y la mitad van a ser A chica. Ustedes por meiosis, nosotros ya hemos visto que por meiosis se producen 4 células, pero en realidad acá no estamos hablando de frecuencia o de probabilidades. 50% de A grande, 50% de A chica. Y el padre, como tiene la misma forma, va a sacar las mismas gametas. Las probabilidades de los hijos van a ser las siguientes. Si se cruzan, supónganse que este óvulo 50% de probabilidad de que tenga este óvulo y 50 que tenga este óvulo, y con los espermatozoides lo mismo. Entonces, este diagrama hace todas las combinaciones posibles entre los óvulos de la madre y los espermatozoides del padre. ¿Sí? Entonces, veamos. A grande, este va a ser un individuo, un hijo, que va a ser homocigota dominante. Vamos a tener A grande a chica y A grande a chica el 50, o sea, 50% que van a ser heterocigotas, y otra probabilidad va a ser que que sea homocigota recesivo, o sea que ese individuo tenga los ojos claros o celestes. Entonces, vamos a ver a qué se dice genotipo y a qué se dice fenotipo. Recordamos que el genotipo era lo que nosotros no podíamos ver. No podemos ver. O sea, yo le miro los ojos a una persona y sé si son claros, si son oscuros, si son marrones, si son celestes. Pero no puedo ver cómo es internamente. Entonces, fíjense que el genotipo tenemos un 25% de homocigota dominante y un 25% de homocigota recesivo y un 50% de heterocigota. Y el fenotipo, que es lo que yo voy a ver, lo que vamos a ver, va a ser un 75% de ojos negros u oscuros y un 25% de ojos claros.
Eso es lo que yo voy a observar. Recuerden, el fenotipo es lo que comprende al genotipo más el ambiente. En este caso, partimos de la base que tanto la madre como el padre tenían ojos marrones y aparecen un hijo como probabilidad, un 25% versus un 75%, aparece la probabilidad de que uno de los hijos tenga color de ojos celestes. Eso me está dando la pauta que estas dos personas tienen los ojos marrones u oscuros, pero que son genotípicamente heterocigotas. Si no, de ninguna manera pueden tener un hijo que tenga el color de ojos celestes. Para todo esto, Gregor Mendel estuvo trabajando sobre, tenía ciertas inquietudes en la combinación que se producía en la cruza entre flores o plantas de arvejas, y se lo dice que es el padre de la genética, es el que empezó a hacer todas estas manipulación de estos organismos. Piensen que en 1865 todavía no había ni se sabía nada sobre el ADN, nada sobre los genes y demás. Entonces, ¿qué es lo que vamos a abordar ahora? Entonces, ¿cómo interactúan esos alelos de un mismo gen? Y cómo se da la dominancia, si es una dominancia completa, incompleta o codominancia. Mendel habla de la dominancia completa. Entonces, ¿qué es lo que él plantea? Propone la herencia de lo que se llama la teoría de la herencia particular. Mendel trabajó con flores, con plantas de flores moradas, de raza pura. La raza pura es aquel que proviene de la homocigosis, donde sus alelos son idénticos, y los cruzó con una planta de flores blancas, también de una raza pura. Las flores moradas eran dominantes sobre las blancas. Estos son los padres, los progenitores, mejor dicho. Es una planta de flores moradas que se cruza con una planta de flores blancas. Y toda su descendencia es de flores moradas. Entonces, Mendel se habrá preguntado dónde fueron a parar las flores blancas, porque él cruzó una planta de flores moradas con una de blancas, y toda la descendencia de esa cruza dio flores moradas. ¿Qué hizo luego? Él cruza dos plantas que son el resultado de la cruza de las anteriores, o sea, cruza, por eso dice autopoliniza, estas flores, estas plantas que tienen todas las flores moradas, pero que son producto de la cruza de estas plantas que son las progenitoras. ¿Y qué obtiene? Obtiene una primer generación filial que obtiene el 75% de flores moradas y el 25% de flores blancas. Hizo una cruza donde le dio algo similar a este ejercicio que hicimos anterior. O sea que seguramente esas dos plantas que cruza, que son las flores moradas, son heterocigotas. ¿Por qué? Porque la heterocigosis, la cruza de dos organismos heterocigóticos, da como resultado un 75% a 25%, que es lo que obtuvo acá Mendel en la F2. Esto se conoce como la primera ley de Mendel o ley de segregación, que las vamos a ver ahora, o cruza monohíbrido. Entonces, vamos a ver un poquito este ejercicio que habla de la primera ley de Mendel o de la segregación. Mendel dice que los dos miembros de una pareja génica, esto es una célula, esto es un cromosoma y esto es un cromosoma, estos son locus y estos son locus. Estos son cromosomas que presentan alelos idénticos. Por lo tanto, esto es homocigota dominante. Ahora, cuando este organismo va a sacar gametas, en realidad va a producir un solo tipo de gametas. Acá están marcados dos, pero solamente como es homocigota dominante, todas las gametas, por meiosis, van a tener la A grande. Esta, yo podría poner las 4 gametas que son las posibles, todas con A grande.
O sea que el 100% de gametas va a ser de A grande. Entonces, ¿qué dice? Los dos miembros de una pareja génica se distribuyen separadamente en las gametas, o sea, se segregan, de forma que la mitad de las gametas llevan un miembro de la pareja y la otra mitad llevan el otro miembro de la pareja. En este caso, este miembro y este miembro de la pareja son idénticos, con lo cual todas las gametas van a ser idénticos. ¿Qué pasa con un progenitor donde las gametas no son idénticas? Acá abajo tenemos otra célula, ¿sí? Tenemos un cromosoma con el alelo A grande y otro cromosoma con el alelo A chico. Esto es un progenitor heterocigota. ¿Por qué es heterocigota? Porque presenta alelos distintos en los cromosomas homólogos. Este era homocigota porque tenía los alelos idénticos. Repasemos la primera ley de Mendel o de segregación. Los dos miembros de la pareja génica se distribuyen en las gametas de manera separada. ¿Qué quiere decir esto? Que a esta gameta llega una A grande y a esta gameta lleva una A chica. No hay una gameta que tenga A grande y A chica juntas, sino que están separadas. Esto es lo que dice la primera ley de Mendel o ley de la segregación. Mendel hizo, bueno, como resultado de la primera ley de Mendel, entonces es esto. Acá, esto que yo les mostré recién y que les expliqué recién, que tiene la base en esta cruza, que esto es lo mismo, nada más que esto está hecho con ojos, con el color de ojos. Mendel, por supuesto, trabajaba con plantas, era un monje que trabajaba en su monasterio, cruzaba plantas de arvejillas, entonces trabajó con eso. Pero ese es el criterio de la ley. El criterio de la ley de la segregación habla de este tipo. Pero Mendel también habla, formula lo que se llama la segunda ley de Mendel, ¿sí? Que se llama la ley de la distribución independiente. La primera ley de Mendel está formulada para una sola característica. En el caso anterior hablamos del color de las flores, y en el primer caso que les mostré hoy hablamos del color de ojos. Son una sola característica. Pero también él formula las leyes para más de una característica. Y eso es lo que él formula la segunda ley de Mendel. ¿Y qué dice la ley de distribución independiente? Dice que durante la formación de los gametos, cada par de alelos, porque acá tenemos dos pares de alelos. Miren esto. Esto que está acá dice A grande, B grande, B grande. Y acá dice A chica, B chica, B chica. ¿Qué son estos? Esto es un individuo que presenta A grande para una característica, que es el largo del tallo, y B chica, que es B grande, perdón, que es para el color del tallo. Son dos caracteres juntos que están en la planta. En este caso en la planta, ¿no? Entonces podemos decir que, en otro ejemplo, podemos hablar del color de ojos y del color del pelo, o del color de ojo, del color del pelo y de la estatura. O sea, la segunda ley, o de distribución independiente, habla de más de una característica. La primera ley de Mendel decía que estos individuos de la pareja génica se segregan independientemente a sus gametas. Ahora tenemos dos características. ¿Qué quiere decir? Dice que durante la formación de las gametas, cada par de alelos se segrega independientemente de los otros pares. Es decir, los factores hereditarios para cada característica se distribuyen en forma independiente uno del otro. ¿Qué quiere decir? Que estos son gametas. Tiene un representante de un carácter y el otro representante. Esto me está diciendo que
no puede haber una gameta que tenga A grande y A grande o que tenga B grande y B grande. ¿Por qué? Primero por la primera ley de Mendel, que los miembros de una pareja génica se segregan hacia gametas distintas. Y segundo, que cada una de, de las características deben también ir o distribuirse en forma independiente una de otra. Con lo cual, si nosotros miramos bien, esta gameta tiene un representante de A grande y un representante del otro que es la B grande. Y este otro individuo tiene un representante de la A chica y el representante de la B chica. Como consecuencia de la fecundación de estas gametas, se va a obtener nuevamente un individuo que es diploide. ¿Por qué digo que es diploide? Porque tiene los dos representantes, o esto sería un cromosoma homólogo, otro cromosoma homólogo y cromosoma homólogo. De esa manera, estos individuos son heterocigotas para las dos características y este individuo es homocigota para las dos características. Este es homocigota dominante para las dos características, homocigota recesivo para las dos características. Y él fue cruzando todas esas posibilidades, y cuando hace la F1 le debe haber pasado lo mismo que le pasó con la primera ley, porque acá obtiene el primer carácter, que es el largo del tallo, es heterocigota, y el segundo carácter también es heterocigota. Acá tenemos una planta que es de un tallo largo y flor rosa. Él habrá preguntado dónde fueron a parar las plantas de tallo corto y flores blancas, que no las encontró como resultado de la primera generación. Y lo que hace es cruzar a dos individuos entre sí. Y acá es donde se produce todo este tablero, que yo no les pido que lo sepan, ni que lo recuerden, porque si no lo pongo ahí, que son las probabilidades que se pueden ir dando, y lo que hace es obtener una frecuencia fenotípica, o sea, lo que se observa, que es muy característica, por ahí alguno de ustedes lo recuerda si lo ha visto en la escuela, es de 9331. Miremos este 1, que es una probabilidad 1, una proporción, y ¿qué es lo que nos está dando acá? Las características recesivas para ambos caracteres, o sea, recuperamos la condición genotípica de uno de los progenitores originales. Esto nos está diciendo que los genes, cuando no se expresan, permanecen independientes, no es que se mezclan ni que se pierden, sino que permanecen ocultos, y como esto es dominancia completa, no se pueden expresar porque son recesivos hasta tanto encuentre a un recesivo. Entonces, en este caso, esta cantidad, fíjense que está acá, A chica, B chica como gameta, con A chica, B chica como gameta, y nos da este porcentaje que es homocigota recesivo para ambos caracteres, que es como fue uno de los primeros progenitores de esta cruza dihíbrida. Bien, eso es dominancia completa. Hay otro tipo de dominancia que se denomina herencia intermedia o dominancia incompleta. Entonces, los alelos van juntos en cromosomas homólogos, es un genotipo heterocigota, como decíamos recién, y el heterocigota manifiesta una mezcla de los dos alelos, muestra un fenotipo intermedio entre los fenotipos homocigóticos. Entonces, pensemos esto. Si nosotros tenemos estas características que presentamos acá. Bueno, entonces, en este tipo de cruza, lo que vamos a tener es, acá tenemos otra manera de hacer la nomenclatura, ¿no? Entonces ponemos C1 y C2, esto sería una heterocigota, y C1 y C1 sería homocigota. Entonces vamos a ver cómo sería esta cruza
donde hablamos de la dominancia incompleta. Si el padre es ondulado porque es heterocigota, ¿sí? Es heterocigota, ¿qué quiere decir? Que tiene, tiene alelos diferentes en el par de cromosomas homólogos, y la madre también tiene cabello ondulado, o sea que en este caso C1 y C2 también es heterocigota. Veamos cuál es la probabilidad que pueden tener su descendencia. Este individuo, el padre, va a formar, perdón, dos tipos de gameta. Una que es C1 y C2, por primera ley de Mendel. Estos miembros de la pareja génica se segregan independientemente. Y la madre va a hacer lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades? Que uno de sus hijos o hija sea C1C1. Esto es homocigota, tenga el cabello rizado. La otra posibilidad es que sea C1 y C2, como los padres, ondulado. La otra posibilidad es que tenga ondulado, y la otra posibilidad es que sea C2C2, o sea que tenga el cabello lacio. ¿Cómo podemos entender esta cuestión? Que la heterocigosis manifiesta una mezcla de los dos alelos. ¿Sí? A ver si yo puedo poner acá un pizarrón. No, yo creo que puedo agregar. No voy a compartir esto. Em, a ver, no, acá. Yo puedo poner acá, como teníamos antes, A grande, ¿sí? Que tenga una característica, por ejemplo, que sea rizado. Y A chica, que sea lacio. Entonces, cuando tengo A grande y A grande, va a ser rizado. Y cuando tengo A chica, va a ser lacio. Pero cuando tengo A grande y A chica, va a ser ondulado. ¿Por qué? Porque el heterocigota tiene un fenotipo intermedio entre los dos. Este individuo sería A grande y A chica. Esta mujer sería A grande y A chica. ¿Sí? Este sería A grande, este sería grande A chica y este sería A chica, A chica. Ahí lo puse con las letras como lo veníamos haciendo anteriormente. Por ahí les aclara mejor. Entonces, la dominancia, nosotros venimos de dominancia completa. En el heterocigota, en la dominancia completa, se expresa el alelo dominante. En la dominancia incompleta, no se expresa el alelo dominante. Lo que se expresa es un fenotipo intermedio entre los dos fenotipos homocigotas. Bien, esto lo vamos a borrar esto y seguimos. Bien, entonces, habiendo visto la dominancia incompleta, pasamos al otro grupo que se denomina codominancia y alelos múltiples. Así como hablamos de la dominancia completa cuando un alelo domina sobre el otro. La dominancia incompleta cuando no dominan, sino que se produce un fenotipo intermedio. Hay otro que se llama codominancia y alelos múltiples. Nosotros veníamos hablando de dos alelos, que puede ser negro y blanco, claro oscuro, negro y celeste, siempre con dos. Entonces, los alelos múltiples los podemos ejemplificar en una población que existen más de dos alelos para un mismo carácter. No en un individuo, donde solo puede haber dos, uno por cromosoma homólogo, ¿sí? Pero sí en todo el pool génico de la población. Veamos entonces que son ejemplos de codominancia
y alelos múltiples los grupos sanguíneos. ¿Sí? Entonces dice, el ejemplo más complejo es el de los grupos sanguíneos, que se llama sistema AB0 o ABO. Este carácter viene determinado por tres genes. El alelo A, tres genes alelos, ¿no? El alelo A, que determina el grupo A, B, que determina el grupo B, e I minúscula, que determina el grupo 0. Entonces, los genes IA e IB son codominantes y ambos son dominantes respecto al gen I, que es recesivo. Entonces, veamos los genotipos posibles. Si nosotros decimos que hay un alelo que es IA, hay uno que es IB y hay uno que es BI, esos son los alelos, pero se pueden dar de a pares en los individuos. ¿Por qué? Porque dijimos que tenemos dos cromosomas homólogos para esa característica. Entonces, el genotipo que podemos tener para el alelo A puede ser que sea una homocigosis. Entonces, uno de los cromosomas va a tener el alelo A grande y el otro va a tener el alelo A grande también. Para los grupos sanguíneos en general se pone una I y con un superíndice lo que nosotros queremos indicar si es grupo A o B. Y directamente la I minúscula cuando estamos hablando del alelo que determina el grupo 0. Entonces, el grupo A puede ser homocigota, dominante, o también puede ser, porque acá que dijimos, que los genes IA e IB son codominantes entre sí, pero son dominantes respecto al gen I que es recesivo. Entonces, este individuo, que en un cromosoma homólogo tiene el alelo A y en el otro el alelo I, también es del grupo A. Lo mismo va a pasar en el grupo B. Puede ser dominante, homocigota o heterocigota. También es del grupo B. El alelo I chica, que es el recesivo, la única manera que tiene de expresarse, como todos los recesivos, es cuando los dos miembros de la pareja génica son iguales, son recesivos. Por lo tanto, I chica es del grupo 0. Y como dijimos que son codominantes, el grupo, cuando está presente en un cromosoma el alelo A y el alelo B en el otro, ese individuo presenta un grupo sanguíneo que es codominante, que se llama grupo AB. ¿Cuál es la diferencia entre el grupo de codominancia y la dominancia incompleta? En la dominancia incompleta se produce un fenotipo intermedio. Si yo tengo una flor roja con una flor blanca, en dominancia incompleta su descendencia en la heterocigosis va a ser una flor rosa. En el caso de la codominancia, ninguno de los dos, oscurece al otro, sino que los dos se expresan al mismo tiempo. Codominan. Por lo tanto, el fenotipo es del grupo AB. Eso es característico entonces, en el ejemplo de codominancia, alelismo múltiple para el ser humano. Esto es lo que se da como ejemplo cuando hablamos de estas cuestiones. Entonces, si nosotros tenemos, bueno, estos son los fenotipos que pueden ser del grupo 0, el genotipo es I chica, por lo que le dijimos recién, y estos son los glóbulos rojos, y normalmente los glóbulos rojos presentan, están en un, acá dice polisacáridos de la superficie del glóbulo rojo, generalmente sobre su membrana tienen justamente los polisacáridos que la están recubriendo, es para hacer el reconocimiento, ¿no? Habíamos hablado de esos glúcidos que se encuentran en el lado externo de la membrana. Y en el plasma, donde está esta sangre, la sangre, hay anticuerpos. Esos anticuerpos son anti-A y anti-B. ¿Sí? No reaccionan ni con A ni con B, porque la superficie del glóbulo rojo de un individuo del grupo 0 no tiene esos antígenos que estarían o que deberían estar en la superficie de la membrana. En el grupo A, cualquiera sea el genotipo, lo que hay es antígenos
para el grupo A. Y en el suero, en el plasma, digamos, mejor dicho, hay anticuerpos para B. Reacción con anticuerpos, reacciona, ¿sí?, con el A y no con el B. El fenotipo del B, sea homocigota o heterocigota, tiene antígenos B y tiene anticuerpos para el A. Y acá al revés, no reacciona anticuerpos con A no, y con el anticuerpos para B sí reacciona. ¿Esto qué quiere decir? Que si a un individuo que tiene el grupo B, ¿sí?, se le da sangre del grupo B, perdón, del grupo A, que tiene anticuerpos en su plasma, anticuerpos del B, cuando se le da sangre, estos anticuerpos van a reaccionar con estos antígenos y le va a coagular la sangre. Y lo mismo así cruzado. Si se le da sangre del grupo B a un individuo del grupo A, lo que va a hacer, como tiene anticuerpos A, le va a aglutinar la sangre. ¿Por qué? Porque tiene los antígenos del grupo A sobre el glóbulo rojo. Por eso dice sí acá y sí acá. Y los de la codominancia, o del fenotipo AB, que tienen el genotipo es AB, va a tener antígenos A y B sobre la superficie del glóbulo rojo, pero no posee anticuerpos en el plasma sanguíneo. Con lo cual, esto ustedes por ahí lo conocen, los individuos que tienen sangre del grupo A se pueden dar entre sí, los del grupo B también. El grupo 0 es el dador universal, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus glóbulos rojos no tienen los antígenos, y el grupo AB es el receptor universal porque no tienen anticuerpos en el plasma sanguíneo. Bien, vamos a continuar con lo que sería la determinación genética del sexo. La determinación genética del sexo, nosotros tenemos el sexo cromosómico de los individuos, depende de la pareja 23 de cromosomas homólogos o cromosomas sexuales. Hay dos tipos de cromosomas sexuales, que son el X y el Y. Los individuos que poseen dos cromosomas X son hembras y quedan como XX. Y los individuos con un cromosoma de cada tipo son machos o son XY. Los cromosomas X e Y son distintos. El cromosoma Y es más chico, ¿sí? Tiene un brazo que es mucho más pequeño que el otro, significativamente es mucho más pequeño que el otro, y posee un gen que se denomina SRI, que está en el brazo corto del cromosoma y que es el que va a determinar el sexo masculino. Además de determinar el sexo, hay otros genes que gobiernan otras características somáticas en los que se dan algunas enfermedades asociadas a mutaciones de este cromosoma. Después las vamos a ver. En la meiosis femenina, cada óvulo recibe un cromosoma X, pero en la meiosis masculina, cada espermatozoide puede recibir un cromosoma X o un cromosoma Y. Veamos el esquema de estos cromosomas como están acá. El cromosoma X tiene dos brazos, es como si fuera un cromosoma metacéntrico o submetacéntrico. Y tiene esos dos brazos que están formando esta cromatie de un tamaño similar. Pero el cromosoma Y presenta una significativa diferencia entre los dos brazos, con lo cual va a quedar, en este caso serían cromosomas homólogos, pero tiene una diferencia muy importante en su morfología, un cromosoma con respecto al otro. Entonces, todos los genes que se encuentren en esta zona del cromosoma X no van a tener ninguno
ninguna presencia. ¿Por qué? Porque no están, porque le falta, porque el cromosoma Y es más corto, va a tener una zona donde no va a tener ningún alelo que pueda comprender o que forme parte de la pareja que está en el cromosoma X. Con lo cual, esto se llama sector heterólogo del cromosoma X y este se llama sector heterólogo del cromosoma Y. Pero hay una parte que se encuentra en el otro brazo donde hay genes que sí van a estar compartidos en ese sector homólogo del cromosoma de X e Y. Vamos a ver cómo se produce la determinación genética del sexo. Esto solamente es cómo van a ser esas células a nivel cromosómico. Este es el sexo cromosómico. Vamos a poner acá una mujer, por ejemplo, que dijimos recién que es XX. O sea, acá tenemos 44 cromosomas, que son autosomas, que tienen información para el resto del organismo, excepto lo sexual, y tienen 44 más 2, tienen un par sexual. En el caso de las mujeres tienen XX, o sea, 44 más 2 son 46. En el caso de las gametas vamos a tener 22 más 1, 22 cromosomas autosómicos y 1 sexual. Y en el caso del varón vamos a tener también 44 más 2, pero en este caso va a ser 44 autosomas y el XY. Eso sería como vamos a encontrar en el caso de la división, la separación de los cromosomas. Las gametas que produce el varón van a tener 22 más 1, y ese 1 puede ser X o puede ser Y. En el caso de la mujer, 22 más 1, ese 1 siempre va a ser una X. Veamos esto. Esta mujer, por meiosis, produce óvulos, y todos los óvulos son iguales, X. O sea, estamos hablando solamente, acá está esquematizado el cromosoma sexual. No está esquematizado el resto de los cromosomas. Entonces, van a ser X y X. Y en el caso del varón, puede sacar la mitad de gametas, estos son gametas, por meiosis, X, y la otra mitad, Y, porque este tiene, los cromosomas sexuales son diferentes. Entonces vamos a ver las probabilidades. X con X, esto sería una mujer, X con Y sería un varón, X con X sería una mujer, y X con Y sería otro varón. O sea que quien está determinando el sexo cromosómico es el aporte que va a ser este cromosoma, o la gameta que posea este cromosoma, que es el Y. ¿Por qué? Porque cuando está presente el X en las gametas, o sea, en los espermatozoides, siempre van a ser mujeres. O sea, van a ser cromosómicamente XX. ¿Sí? A eso me estoy refiriendo cuando hablo de la determinación genética del sexo. No estoy hablando ni de otra cosa que no sea cómo se van a formar estos cromosomas, o sea, cuál va a tener el genotipo de esos cromosomas. Bueno, eso es lo que se denomina determinación genética del sexo, y después vamos a ver que hay algunas alteraciones que pueden producirse en los cromosomas, o de algunos genes que pueden ir aportados en el cromosoma X y que se van a expresar en el caso de los XY, justamente porque le falta ese sitio que se llama sector heterólogo del cromosoma Y todo lo que esté puesto, ocupando el lugar en el cromosoma heterólogo del X se va a expresar. Bien, vamos a dejar acá esta grabación, así podemos hacer la última y nos falta.